dándonos la sabiduría, dándonos el entendimiento para que podamos comprender lo que de una manera u otra nosotros necesitamos saber en este tiempo, ¿no? Tiempos de mucha bendición, y entonces yo creo que pues aprovechémoslo ya para que, no sé, el pastor Jorge será que nos colabora con una oración, pastor. Amén, con todo gusto. Amado Padre, Señor y Dios, en el poderoso nombre de nuestro Redentor, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por la noche que pasó, este día que ya ha comenzado. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy son nuevas tus misericordias para nuestras vidas, porque tú quieres que estás contigo. Amado Padre, gracias por la Escuela de Sabio, este tiempo maravilloso de aprendizaje, de enseñanza, de sanidad, de libertad, Señor. Hoy rogamos para que seas tú con tu Santo Espíritu, que la persona de tu Santo Espíritu sea ministrando con poder y autoridad a través de quienes tengan dispuesto a hacerlo en esta mañana, Señor. Bendecimos a cada persona que se encuentra conectada a la Escuela de Sabio, aún los que se van a conectar, los que no se conectarán, Señor, bendecimos a Sofutec, la Asociación de Fundaciones Teoterapéuticas del Valle, Señor. Gracias por tus propósitos para nuestras vidas, Señor, por todas las bondades que tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por todos los favores que recibimos cada día de ti, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, eres un Dios de amor. Y aquí estamos agradecidos con tus bondades, Señor. Entregamos, pues, Padre Dios, este tiempo en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, este tema que se ha estado tocando en estos días con respecto de lo que es la comunicación asertiva, ha sido ha sido de mucha bendición, porque, a ver, si uno se puede mirar en este tiempo y aún muchas situaciones que, por ejemplo, nosotros vivimos en nuestro tiempo de nuestra niñez, cosas que sucedieron, cosas que pasaron. Yo creo que yo lo hablaba en estos días, porque hoy en día uno ve, por ejemplo, se ven tantos faltantes en los hogares porque definitivamente no hay una comunicación asertiva entre padres e hijos. O sea, eso se ha perdido, porque, por ejemplo, nosotros como papá o como mamá nos queremos convertir en amigos de nuestros hijos. Y resulta que, pues, eso se pierde el rol, ¿no? Cuando yo trato de ser amigo de mi hijo, se va perdiendo fácilmente el rol. Yo ya fácilmente no le puedo transmitir, fácilmente yo ya no le puedo, por ejemplo, llamar la atención. Porque cómo me está viendo, por ejemplo, cómo me está viendo mi hijo, por ejemplo. No me ve como un papá, no me ve como un padre, sino que me está viendo como un amigo. Y usted a un amigo, ¿cómo lo trata? Como amigo. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos en este tiempo, dentro de la comunicación asertiva que hemos estado tocando en este tiempo ese tema. No, o sea, perdemos fácilmente el rol, se pierde fácilmente el rol de lo que es un papá, de lo que es una mamá. ¿Por qué? Porque usted ya, por ejemplo, fácilmente usted le puede poner como amigo, usted le pone fácilmente el pobrecito a su hijo. Usted de pronto muchas veces no le llama la atención porque como usted le da, por ejemplo, por decir algo, pesar. Entonces, yo creo que en este tiempo es bien importante que nosotros estemos tratando de transmitir, por ejemplo, cuál es lo que también yo lo decía en estos días, ¿no? ¿Cuál es la verdadera necesidad que hay, por ejemplo, en los hogares? ¿Cuál es la verdadera necesidad que, por ejemplo, hay en las instituciones, en las fundaciones? O sea, ¿cómo estoy transmitiendo, por ejemplo, el mensaje, lo que yo estoy llevando? Porque, por ejemplo,
Sí, tenemos muchos temas, llevamos muchos temas a las instituciones, a las fundaciones, pero definitivamente yo creo que tenemos que tratar de entender cuál es la verdadera necesidad que hay en el lugar. Mire, yo tomaba como ejemplo, también lo estaba mirando como ejemplo, por ejemplo, eh, el, el Señor Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. ¿Por qué el Hijo deseó volver a la casa del Padre? Porque yo creo que él de todas maneras, a pesar de que el Padre le entregó lo que él se fue a vivir perdidamente, ¿por qué él regresó? Porque a pesar de todo había una comunicación entre ellos. Ah, que el Padre no le negó. El Padre Dios no le negó que él fuera a vivir lo que tenía que vivir. ¿Sí? Él no le negó en ningún momento qué era lo que el hijo quería vivir. Y muchas veces nosotros como padres nos da miedo que nuestros hijos vayan a vivir cosas desagradables. Por ejemplo, cuando decimos es que yo no quiero que mi hijo viva lo que yo, por la que yo pasé. Y tal vez le podemos estar negando la oportunidad más importante de que ellos se conozcan aún. Entonces, yo tomaba como ejemplo como cuadro lo del hijo pródigo, porque si podemos ver allí, ¿cuál fue el deseo del hijo? Volver a la casa. Él sabía que en la casa del padre le había ido mejor. Nosotros un día, ¿qué necesidad tuvimos en nuestras vidas? Nosotros que vivimos toda esta problemática, ¿qué tuvimos un día? La necesidad de volver a la casa del padre, porque en la casa del padre a nosotros nos fue mucho mejor, estuvimos mejor. O como decíamos por ahí, en la casa de la mamá o en la casa de nuestros padres, allá había de todo, ¿sí o no? Entonces, yo creo que es bien importante que entendamos en este tiempo lo que pues el significado definitivamente de llevar una buena comunicación. No sé quién más de los que está por allí quiere dar un aporte mientras los demás ahí se van conectando. Amén, amén, Pastor Ricardo. Este es un tema muy interesante porque para que haya una comunicación asertiva, no necesariamente necesitamos hablar cosas bonitas, o sea, por ejemplo, de padres a hijos. No solamente es hacerlos sentir bien con palabras hermosas, porque una comunicación asertiva, como lo dice su nombre, en algún momento viene acompañada de exhortación, de confrontación, para que el hijo pueda entender que lo que está pensando hacer o lo que quiere hacer no es correcto, hablando en términos sociales, y si nos vamos a lo espiritual, pues mucho más todavía, porque no vamos a estar agradando al Padre. Entonces, no se trata de hacer sentir bien, para que haya una comunicación asertiva, no se trata solamente de hacer sentir bien a nuestros hijos, sino también que en el momento que haya que exhortarlos, pues los exhortaremos con palabras, pues que de pronto en ese momento no sean bruscas, pero sí que confronten, que exhorten, que corrijan, porque pues ellos están habidos de experiencia y en su deseo de conocer, pues en algún momento van a querer incursionar en terrenos no apropiados. Y nosotros como padres que ya hemos vivido, que de pronto hemos tenido la experiencia, pues somos los más apropiados para a, comunicarles que por ese camino no es correcto, que en ese camino va a encontrar dolor, sufrimiento. Así él se sienta mal, se ofusque y en algunos momentos se enoje con nosotros, pero de eso se trata, de ser asertivos en la comunicación, no necesariamente pues siempre con condescendencia, con elasticidad, ¿no? Cuando hay que apretar, cuando hay que confrontar, pues hay que hacerlo. De hecho, debemos ser sabios para hablarles, comunicarles.
pero nuestra comunicación, si estamos hablando de comunicación asertiva, en esos momentos de necesidad de confrontar, de exhortar, de corregir, pues debemos hacerlo. Tenemos que ser asertivos al respecto. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no tengan que de pronto pasar por situaciones que en algún momento por falta de comunicación tuvimos que vivir nosotros. Yo, por ejemplo, la comunicación que tenía con mi padre no era muy buena. Era simplemente nombre de Dios, pa, y nombre de Dios, pero en ningún momento mi padre se sentó conmigo a decirme por ahí no es, hijo. Eso que estás pensando hacer no es correcto, eso no le agrada a Dios. Pero en su momento me tocó vivir y me tocó asumir las consecuencias de no haber podido recibir una eh, confrontación o exhortación. De tal manera pues que vale la pena que evaluemos esto. Y si hablamos, porque no solamente aquí en la Escuela de Sabios estamos hablando de padres a hijos, sino también de terapeutas a discípulos o usuarios, como quieran llamarlos, estudiantes, qué sé yo, porque a mí me ha pasado como director de fundación, me ha pasado que en algunos momentos ciertos jóvenes que saben cómo comportarse en fundaciones, o sea, como han estado en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco fundaciones, han aprendido a vivir dentro de una comunidad terapéutica o teoterapéutica. Entonces, saben ejercer ese, digámoslo, don, aunque no es un don, de manipulación. Ese conocimiento de manipulación y entonces con pretender a través de la obediencia condicionada a hacer bien las cosas para ganar puntos, indulgencias. Entonces se ve uno en una comunicación en ciertos momentos no asertiva porque pues no lo saca del error, no le ayuda a entender que con una obediencia condicionada no va a lograr poder restaurar su vida. Que una obediencia condicionada dentro de un ministerio de restauración lo que lo lleva es a acomodarse, a entrar en un estado de confort. ¿Por qué? Porque no va a estar confrontado en todo momento, porque él sabe hacer bien las cosas, él maneja los tiempos, maneja, vuelvo y reitero, la obediencia condicionada. O sea, en pocas palabras, no es un residente problema. Algo le pasó al pastor, ¿sigue ahí? Sí, aquí estoy. Lo que pasa es que me está entrando una llamada y entonces por eso se corta. Sí, vuelvo y reitero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, como directores, hablando a nivel de fundaciones, ser asertivos para poder entrar a un tiempo de confrontación a través de la comunicación tiempo de las personas. Bueno, ese es mi aporte hasta el momento. Por ahí me está dando una llamada. Quiero saber quién es y qué pasa. Les pido disculpas. Siga, pastor, siga. Así es, entonces, pues vale la pena que pidamos sabiduría al Dios Todopoderoso para que nos ayude a poder manifestar lo que debemos manifestar, a tener una excelente comunicación con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestros jóvenes, los jóvenes o las personas que Dios coloca en el ministerio para poder guiarlos a una verdadera activación de la recuperación, porque es que hablando de fundaciones, la comunicación realmente debe ser así, asertiva, no permisiva, no condicionada, que hay que tratarlo así porque sí, hay que tratarlo así. No, no, no.
el trato debe ser general para todos, buscando que se active la recuperación, porque es que nosotros como directores de fundación, terapeutas o operadores, como sea, estamos es para eso. Nosotros no restauramos. Nosotros a través de herramientas que proporciona un programa terapéutico o teoterapéutico, lo que hacemos es facilitarle herramientas al residente para que él active su recuperación. Y allí es donde entra Dios a fortalecer, a ministrar y a convencer de la gran necesidad de poder establecer esa comunicación con Él, con Dios. Y Dios sí que es asertivo, él sí sabe. Cuando es no, es no. Y cuando es sí, porque Dios conoce el mañana, el hoy y el ayer. O sea, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso Él ha permitido pues que se creen estos campamentos de restauración, tanto terapéuticos como teoterapéuticos, para que podamos aprender a escuchar, porque es que en la comunicación asertiva también debe haber ¿cómo podríamos decir? Un receptor dispuesto a recibir, ¿no? Porque es que no es solamente el que comunica, el que habla, sino que es necesario que el receptor esté presto a escuchar qué es lo que le están diciendo, a qué lo están queriendo mover. Amén, pastor. Ahí, pues bueno, le doy el espacio a otro. Por ahí vi que el pastor Frey levantó la mano. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Amén. La verdad es que ayer con este tema que como iniciado, ¿no? Y yo creo que lo que decía ayer de que este tema en este momento nos compete más a los que dirigimos las fundaciones que a los mismos residentes, porque pues precisamente cuando uno viene de la calle, uno viene con un estilo de vida muy diferente. En ese estilo de vida está incluida la manera de hablar, los términos y la jerga que se usa en medio de la drogadicción. Nosotros nos movemos, pues uno como interno llega ajeno e ignorante a todas estas cosas, y por eso digo que este tema nos compete a todos, pero con más responsabilidad nuevamente a los directores y líderes y pastores de todas estas instituciones, donde estamos hablando de un cambio de vida, no solamente en cuanto a la drogadicción, porque cuando hablamos de una comunicación asertiva, nos damos cuenta de que hay un problema en la manera de hablar, y es un problema porque la palabra misma lo dice, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿sí? Y una de las cosas por las que tenemos que empezar a educar a nuestros muchachos, yo les llamo mis hijos espirituales, es en su manera de hablar, en su manera de comunicarse, tanto los unos a los otros como con sus padres, con sus líderes, con sus amigos, con los desconocidos. Y hay un texto en el libro de Colosenses, el capítulo 4, versículo 5 y 6, dice:
andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y vuelvo y repito, a veces nosotros como directores no tenemos una comunicación adecuada en momentos donde de pronto uno de nuestros muchachos nos impacienta o nos saca de base, digámoslo así, que pronto usamos unos términos que no son los adecuados y esto hace parte de una buena comunicación asertiva y de que los que están bajo nuestro cuidado empiecen como a ver en eso, ¿no? Como a ver en uno como pastor, como director o como líder, que la manera de comunicarnos de nosotros hacia ellos es diferente y que ellos puedan como decir, hombre, yo también voy a aprender a hablar como me hablan a mí, voy a aprender a dirigirme como se dirigen a mí, ¿sí? Y el mismo libro de Santiago habla de refrenar la lengua. A veces hay cosas que no se debieran decir, pero que las decimos, ¿sí? Y que deberíamos de entender que al decir esas cosas, como lo hablamos el día de ayer, podemos estar causando una herida en el alma, porque es que uno viene de la calle herido. Y ayer con el grupo, después de la clase, con el grupo de aquí de mis hijos, hablábamos de que uno normalmente viene de la casa oyendo malas palabras, oyendo palabras de maldición, oyendo palabras incorrectas que fueron lanzadas hacia uno y que uno ya entendiendo la palabra, uno dice parte de lo que yo he vivido es el resultado de palabras que se dijeron en tiempo pasado de parte de nuestros seres queridos hacia nosotros y partimos desde los padres, ¿no? A veces los padres no tenemos cuidado en palabras que vamos a proferir contra nuestros hijos y resulta de que esas palabras tienen peso. Por eso dice el Señor que de toda palabra ociosa que se diga daremos cuenta, porque es que las palabras surten un efecto, y lo veíamos ayer, que puede sanar o que pueden herir. ¿Sí? Y a mí me ha patinado mucho este tema en cuanto a mi vida personal se refiere, porque de hecho el texto que acabé de compartir de Colosenses dice, para que sepáis responder a cada uno, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Y hay palabras que pueden ocasionar cierta molestia en uno, pero por más molestia que causen en uno, uno tiene que tener como la sabiduría para no ir a responder de la misma manera, sino responder de una manera que baje los ánimos, que apacigüe el ambiente tal vez tenso que se está viviendo. Y es bien importante que nosotros podamos entender que necesitamos trabajarle mucho, pero mucho a nuestra manera de comunicarnos. Gracias. Es real, es bien real lo que comparte el pastor Freddy. Sí, porque, o sea, en la manera que Dios está haciendo,
definitivamente los primeros confrontados con todo esto debemos ser los mismos directores de fundación, los mismos terapeutas, los mismos operadores, el mismo líder, porque es real. Muchas veces no transmitimos, porque por ejemplo, si al frente yo tengo una persona que viene de vivir situaciones en su casa, en la calle, y yo voy a tratar de responder de la misma manera, yo le voy a llevar, entonces, ¿qué va a pasar allí? Usted creo que en estos días también lo decía, Pastor, dice, creo que Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera, usted creo que lo compartió, hace subir el furor. Entonces, o sea, siempre tiene que haber en la comunicación asertiva alguien que tenga que estar dando, como decir, que por ejemplo pueda estar transmitiendo cómo el decir las cosas. Por ejemplo, si la persona que está transmitiendo, por ejemplo, está llevando con paz lo que está transmitiendo, ¿yo qué le voy a entregar a las demás personas? Entonces yo creo que eso es bien importante. Por ahí veo que también, no sé si Guillermo creo que levantó la mano. Discúlpame, Pastor Ricardo. Sí, señor. De hecho, la Biblia, la palabra habla que de una misma boca proceden bendición y maldición. Y allí hay algo que nos debe confrontar, y es que, listo, nosotros estamos hablando de ayudar a nuestros muchachos a restaurarse, ¿sí? Pero si nosotros, que somos los que estamos ayudando a los muchachos a restaurarse, nosotros mismos le estamos mostrando, digamos, una manera incorrecta de restaurarse, si un día estamos hablando de una manera correcta y otro día estamos hablando de una manera incorrecta, ¿sí? Entonces dice, hermanos, por un río no puede correr agua dulce y agua salada. Y está hablando de nuestra manera de comunicarnos, o sea, por decir algo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que deben ver nuestros muchachos en nosotros es firmeza en lo que hablamos, ¿sí? Que si nosotros decimos que vamos para adelante, hay que hacer un proceso, hay que cuidarnos, hay que permanecer, hay que hacer esto, o sea, eso siempre se tiene que ver respaldado con lo que uno dice, tiene que verse respaldado con lo que uno habla. Perdón, lo que uno habla tiene que verse respaldado con lo que uno dice, ¿sí? El lenguaje con los muchachos de las fundaciones tiene que ser un lenguaje muy sano, ¿sí? Aún la misma palabra lo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿sí? Ni truhanerías, ni palabras deshonestas. Y a veces se pueden llegar a usar términos que no son los adecuados. Y discúlpenme, lo voy a decir, pero se debe decir: madrazos, palabras que se usan en un lenguaje, digámoslo, de la calle, ¿sí? Jerga que se usa en el lenguaje de la calle. Yo creo que eso tiene que ir de nuestro vocabulario. Gracias. Así es, Pastor. Yo creo que estamos de acuerdo, porque por aquí ahorita también me acordaba en Santiago, porque en el libro de Santiago tiene que ver mucho habla mucho de lo que tiene que ver con la lengua, ¿no? Dice que es un miembro pequeño, que puede encender grandes incendios, grandes problemas, si no sabemos cómo se transmite la idea de lo que queremos llevar a cada uno de estos jóvenes. Entonces, por eso es bien importante que entendamos este tiempo, esta administración de que estamos recibiendo de
de esta enseñanza a través de la Escuela de Sabios. Por ahí vi a Guillermo que también levantó la mano, que por aquí lo veo que la tiene levantada. Guillermo. No sé quién más de los directores, de los operadores quiere dar su aporte en este tema. Bien, pueda Leonardo, por ahí lo veo que Leonardo levantó la mano. Buenos días, familia, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Lo escuchamos. Muy bien, buenos días, Leonardo. Leonardo Martínez Rodas, Leo, Fundación Margaritas, Comunicación Asertiva. Bueno, gracias. Comunicación asertiva, Pastor Ricardo, ¿cierto? De la comunicación asertiva también Sí, yo voy a señor, hablar de un sí, tema señor. que para tener comunicación, quiero empezar con esto, ¿no? Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Ya el Pastor Freddy habló de eso, me imagino que el Pastor Ricardo, que las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Comunicación asertiva, con el privilegio de Dios que me ha dado la displicencia de pronto ayudar a personas y sobre todo en este sector de las sustancias psicoactivas como comunicación asertiva, yo saber la historia del paciente. ¿Qué sustancias consumió? ¿Cuáles consumen? Ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De pronto dentro del centro de recuperación, dentro de la comunidad terapéutica huele, digamos, a marihuana, yo tengo que saber a quiénes no fuman eso y quiénes sí fuman eso, ¿no? Porque yo tengo que ser asertivo ahí, ¿no? Porque hay una persona que no consume marihuana, puedo cometer el error de involucrarla a ella, ¿cierto? También debo saber la historia de cada paciente. Es importante saber la historia de cada paciente. Es importante. Porque en los centros de rehabilitación y en las comunidades terapéuticas, pues la terapia es como grupal. ¿Por qué digo cómo, no? Porque grupal sería la levantada, ¿no? Grupal serían las filas, grupal serían los círculos. Pero también hay algo personal allí, personalizado, ¿no? Por eso debo saber la historia de una persona para poder llegarle, para poder estar al lado de ella, para poder estar al lado de ella. Una palabra puede destruir un ser humano, una sola palabra. Por eso debo, en la comunicación asertiva, saber bien la historia de estos chicos para poder intervenir. Una persona que viene de la calle maltratada, que viene con odio y con rabia, yo le pego un grito, ¿tú te puedes imaginar? O una persona que ha sido mimada por mamá, que ha llevado de mucho amor, y yo abrazándola, o de pronto cometiendo el error de pronto de ser permisiva con esa persona. Entonces, dentro de la comunicación asertiva, yo pienso que esto va, no solamente es cuidar los pacientes, no solamente es cuidar los residentes, es saber la historia de cada quien, es saber conducirme, es saber cómo hablo, cómo me dirijo, qué es lo que tengo que hacer, porque he visto muchos terapeutas gritando como locas, he visto mucho profesional azarado, y nosotros no nos podemos azarar, no podemos gritar. Yo pienso, con todo respeto, que yo no puedo gritar. Yo sí puedo hablar fuerte, Pastor Ricardo, yo puedo hablar fuerte sin gritar a una persona, ¿no? Vuelvo y repito, debo saber la historia para poder conducirme con el adicto, con el residente. Debo saber su historia porque le puedo hacer daño. La comunicación asertiva. Entonces, ¿cómo te parece que hay mucho paciente, muchos residentes que le fue muy mal, que lo gritaban, que lo molestaban, y se les olvida eso y empiezan a gritar a sus compañeros y empiezan a ordenarlos como nunca los ordenaron a ellos. Por ejemplo, una persona llega a una fundación, a un centro de recuperación y le dan amor, y esta persona lo que le da es maltrato a sus mismos compañeros. Entonces hay que estar allí, ¿no? Hay que estar también de frente con nuestra tarea. Yo pienso que las 24 horas, hermano, porque estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con seres humanos, estamos trabajando con personas que vienen con mucho odio, con mucho rencor, estamos trabajando con personas que le dieron demasiado amor. Entonces ahí es donde yo digo que la comunicación asertiva también debe ser que el profesional, llámese como se llame, pastor, terapeuta, lo que sea, debe saber la historia del residente para poder llegarle,
porque si yo le sé llegar a un paciente, porque yo le debo llegar a un paciente no con mentiras, y debo centrar a la persona. Una cosa es convencer al paciente y otra cosa es centrar al paciente. Convencer al paciente es decirle mentiras y hacerle promesas. Centrar al paciente es hablarle terapia realidad y decirle qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. También una comunicación asertiva es también dar una buena orientación, qué va, qué no va, qué puede hacer y qué no puede hacer. En algunas comunidades terapéuticas, en algunos centros de recuperación, hay una figura que se llama el hermano mayor. Y este hermano mayor debe ser una persona que ya lleva mucho tiempo en el proceso, que es la persona que lo va a guiar, que también lo va a estar allí, que le va a decir qué va y qué no va. Yo pienso de esa manera, pienso que la comunicación asertiva es lo esencial, debe ser lo esencial para llevar esta comunicación. Ahora yo como profesional no puedo llevar los problemas de mi esposa a un centro de recuperación, no puedo llevar los problemas de mi esposa a una comunidad terapéutica. Yo tengo que ser totalmente neutro, yo tengo que, hay una parte en la Biblia, no sé si de pronto ustedes me ayudan porque yo de la Biblia pues no manejo bien el tema, pero ahí en la Biblia hay una palabra que se dice astucia. Yo pensé que astucia y astuto era de la Goya, pero astucia está en la Biblia. Lo que pasa es que no sé qué capítulo o versículo es, pero en la Biblia habla de ser astuto, ¿no? De la astucia, ¿no? También que tengo que ser yo como la persona que estoy dirigiendo un programa, de la persona que yo estoy como llevando un programa y llegarle a estos seres, pero a estos seres no les puedo llegar con mentiras ni con promesas. Tengo que llegar para centrar a la persona y decirle cómo es que es la vida, cómo es lo que debe caminar, ¿no? Yo quisiera decirle a estas personas que me están escuchando que yo no les enseño las vocales, yo no les enseño geografía, yo no les enseño física ni química. Yo les enseño a estas personas a saber vivir, saber vivir, porque el adicto no sabe vivir, realmente. El adicto sabe muchas cosas, el adicto sabe trabajar. Hay muchas personas que preguntan que dónde están los talleres, don Leonardo, ¿dónde están los talleres? ¿Cuáles talleres? Y el primer taller es el del alma. El adicto, la mayor parte de los adictos trabajan duro, trabajan muy duro y trabajan, pero toda la plata se la gastan ya sabemos con quién, ¿no? Entonces yo pienso que esto es del alma, esto es un taller del alma, siento que esto es un taller de aprender a vivir, las personas que me están escuchando allí, y entonces yo debo enseñarles a aprender a vivir, pero entonces yo soy el espejo. Y yo en estos días decía que no hay más peligroso que dar un buen consejo seguido de un mal ejemplo. Entonces esto de la comunicación asertiva es delicada, el tema es muy delicado, y de pronto yo como dirijo un centro de recuperación y voy y contrato un terapeuta y que salga con las del Chavo del 8, que salga con cuentas cojas. Entonces también debo saber a quién es el que contrato, a quién es el que llevo a tener alrededor de estas vidas, ¿no? La comunicación asertiva, vuelvo y repito, es fundamental. Y la comunicación asertiva se llama Pastor Ricardo. La comunicación asertiva se llama Pastor Freddy. La comunicación asertiva se llama el apóstol Matías. Eso es la comunicación asertiva, ¿no? Y a tener paciencia, a tener tolerancia. Yo quiero terminar el tema, Pastor Ricardo, si me regala para terminar. Una persona terminó un proceso y esos chicos que me están mirando, y entonces él dijo que quién quería preguntar y una persona alzó la mano. Digo, yo termino mañana mi proceso. Mi pregunta es, ¿a qué tiempo me puedo casar? Ahora la pregunta, Pastor Ricardo. Le dijo que qué tiempo tenía que tener para poderse casar. Entonces el terapeuta le dijo, 2 años. Tiene que comprar una mata y una mascota. Si a los 2 años la mata está viva y la mascota está viva, se puede casar. Entonces se lo resumo rápidamente. Usted cuando compra una mascota y usted se va para un baile y resulta que esa mascota se enferma, usted perdió el baile. Usted tiene que llevar la mascota para donde el médico. Y a una mata hay que echarle agua y hablarle. Entonces, imagínate, muchas veces pedimos una mascota y la dejamos tirada y le pegamos una patada. Entonces, ojo con lo que acabo de decir, ¿no? 2 años. Si a los 2 años está viva la mascota y la mata, se puede casar. Entonces, esto es de responsabilidad, esto es de dar ejemplo pues al 100%, separarme de mi familia para ayudar a estos jóvenes, lo que hace el Pastor Ricardo, lo que hace el apóstol Matías, lo que hace el Pastor Freddy, lo que hace el Pastor Jorge, separarnos de nuestra familia y entregarle nuestra vida a estas personas. Me gustó mucho que el Pastor Freddy de pronto dijo allí que
Yo no me puedo rebotar, pues, ¿cómo así? Yo no puedo hacer personal lo de un paciente, yo no puedo hacer personal lo de un residente. Si yo hago eso, tengo que botar mi cartón, con todo respeto, tengo que retirarme. Entonces, mucha entrega, mucho hablar con Dios y mucha dedicación y mucho, muy buen ejemplo. Gracias, Pastor Ricardo. Bueno, mi hermano, por ahí yo vi que la señora, creo que la señora Carolina, no sé, yo vi ahorita, creo que levantó la mano. Creo que alguien allí levantó la mano. Muy buenos días para todos, que Dios los bendiga. Sí, era que tenía problemas de audio, pero ya por el interno con Javier, el líder, nuestro pastor Javier Díaz, ya nos lo resolvió. Muchas gracias. Pastor. Sí, señor, bien pueda, apóstol, bien pueda. Bueno, señor. Bueno, un saludo muy especial para todos. Aquí estamos nuevamente en este espacio. Y hablando de comunicación asertiva, es un arte de verdad. A veces uno, por más de que uno intenta encontrar las palabras, todos de alguna manera hemos llegado a un punto donde hemos revisado lo que decimos, hemos revisado lo que hablamos, nos pasaba aún desde niños, estuvo bien lo que dije, aún nos pasa cuando expresamos algún tipo de términos en público y nosotros decimos si fue así y de pronto todo el mundo queda callado y vemos que hay una comunicación. Miren, la comunicación asertiva, yo lo planteaba la semana pasada, es ese lenguaje de conectar un mensaje en el residente, de conectar un mensaje en el director, de conectar un mensaje entre emisor y receptor. Y en ese orden de ideas, hablemos algo. La comunicación asertiva no es solamente un lenguaje. Cuando yo tuerzo la cara, yo estoy comunicando, yo estoy expresando. Cuando ustedes me ven, a veces dependiendo de mis estados de ánimo, se expresa. Hay personas que ya lo conocen tanto a uno que ya saben que con mirarlo a uno pasa algo. Pero yo quiero remontar a un ejemplo, ubicarme en un ejemplo. Las personas mayores saben que en el tiempo de hace unos 30, 40 y quizá más años, a uno todavía lo lograban controlar con una mirada. El lenguaje asertivo no solamente es verbal, hay muchas formas de comunicar y hay muchas formas de expresar, pero no siempre va a ser verbal. Cuando yo llego callado a mi trabajo, y todos me conocen que yo llego eufórico, cuando llegó cierta persona, hay fiesta en el trabajo, y cuando esa persona llegó callada, se comunica algo y dice, algo le pasa a él, algo está pasando con esa persona por lo que está manifestando. Y yo quiero enfocarme en algo que yo meditaba mientras oía a los expositores ahorita, cuando las mamás lo controlaban a uno con una mirada. A veces no había la mamá necesidad de hablar y usted ya sabía que tenía asegurada una pela o un castigo, perdóneme la expresión. No sé si se identifican con lo que yo estoy diciendo, pero en el tiempo de antes, y a mí me tocó poquito, a mí la verdad me tocó muy poco, pero la mamá lo miraba a uno y de pronto ya estaba con una visita en la casa y la mamá lo miraba a uno y que uno estaba haciendo bulla y que uno estaba pasando por allí y la mamá con la mirada, uno le entendía el mensaje a la mamá, uno le entendía el lenguaje, uno entendía que algo estaba pasando, pero captaba uno el mensaje donde sin hablarle le decían a uno, hay problemas, pórtate bien, estoy con una visita, por favor, estate tranquilo, y había algún tipo de mensaje. Uno era dominado con el mensaje. Mire, el mensaje que nosotros buscamos transmitir aquí es el mensaje de la rehabilitación, es el mensaje de la restauración, es el mensaje de la transformación del ser humano. Y ese mensaje parece ser que en los receptores cuesta. Hay chicos que pueden estar horas en clase, pueden llevar un mes en la fundación,
pueden llevar 2 meses en la fundación, 6 meses en la fundación y no han conectado con el mensaje de rehabilitación, de restauración y de transformación, porque quizás están esperando salir de la fundación para seguir con lo mismo. Y hay otros que tienen el mensaje tergiversado, están engañados por el mensaje. ¿Y por qué yo lo digo? Porque la mayoría dicen, yo quiero salir de aquí, quiero cortar el proceso, quiero irme, y créanlo, y le dicen a la familia, créanlo que yo no quiero consumir. Es que es muy poquito el que uno ha conocido que dice que quiere salir a embarrarla, que quiere salir a consumir. Todos quieren salir a hacer cosas buenas, a hacer cosas positivas, a conquistar el mundo, a recuperar su familia, a ganar el tiempo perdido. La pregunta es dentro del mensaje de rehabilitación, ¿estás listo para eso? ¿Estás preparado para eso? Es el momento en el que tú ya hayas trabajado áreas internas acá, porque miren, el pastor Freddy lo decía ahora, y es un reto, por eso la comunicación es un arte, de saber uno a través de cierta comunicación, a través de las expresiones verbales y no verbales, uno puede hacer que una persona capte un mensaje, y el mensaje que debemos captar aquí, familias, fundaciones y residentes, es el mensaje de la recuperación, es el mensaje de la restauración, es el mensaje del amor, que hay que transmitirlo de la mejor manera, que hay que buscar que eso llegue, que hay que buscar que eso se comprenda. Claro está, claro está. Pero yo me acuerdo que yo bloqueé, algún momento yo llegué a bloquear el mensaje de la restauración, porque yo siempre decía, es que si a mí me hablan bien, yo respondo. Es que si a mí me dicen eso, y ¿sabe qué? A mí entendí hace 20 años que no importaba cómo me lo dijeran, lo que yo tenía que extraer era el mensaje de la recuperación. Si me lo decían bien o si me lo decían mal, lo que importaba era que yo tenía que sacar adelante un proceso de recuperación. Para mí, dentro de la asertividad, ¿de qué sirve que a mí me lo expliquen con plastilina? ¿De qué sirve que a mí me lo digan a manera de confrontación o quizá a manera de reprensión un poco más fuerte? Si en últimas el mensaje no quedó en mí y en últimas no logré conectar con la recuperación, no logré conectar con la rehabilitación. Hay personas que se lo han dicho de muchas maneras, se lo han dicho con PlayStation, se lo han dicho con regalos, las familias básicamente se lo dijeron en un buen restaurante, se lo dijeron de buena manera, se lo dijeron con cariño, se lo dijeron, perdóneme, con madrazos, se lo dijeron con garrote y ni aún así han podido conectar con el mensaje de la recuperación. Entonces la comunicación no está siendo asertiva, no está siendo asertiva, ¿ya? Y hay que entrar a descubrir eso, y yo creo que aquí todos nos tenemos que introspeccionar, directores, familias y residentes. ¿Cómo estamos sacando adelante el proceso de la recuperación? ¿Cómo estamos avanzando en ese recorrido? Aquí la escuela es para todos y todos estamos en el proceso de mejoramiento continuo. Yo he sido muy confrontado y cada vez me desafío más a usar las mejores palabras, a usar el mejor lenguaje, pero sí a entender de que la otra persona debe reaccionar y debe responder a ese mensaje siempre y cuando estemos hablando de comunicación. Esta semana llevé a mi hijo a una cita médica y yo me confrontaba porque pues la doctora lo vio muy bien, lo vio grande, dijo, este muchacho va a ser muy grande, usted bien pequeño y su hijo le salió muy grande, y me dijo, esos muchachos de hoy en día se estiran demasiado, tiene 13 años y tiene la estatura de una persona de 18 años, me decía. Y empezó la doctora y bien, lo revisó, cuando al final me dice, papá, necesitamos que empecemos a hablar con su hijo de sexualidad. Oiga, uno maneja los temas de la calle, uno maneja los temas de la cárcel, de rehabilitación, de esto, pero cuando la doctora me dijo eso, yo entré como en un conflicto y me dijo, y aquí, y bueno, como ellos lo expresan, y hay muchas muchachas, y ya lo vio grande, dijo, y a las muchachas de hoy en día ya se le tiran encima, y usted lo van a buscar y lo van a perseguir y todo eso, así que papito, me da el favor hablar de sexualidad con su hijo. Y en el fondo,
No pareciera, pero me dio pena. Me dio pena. Y dentro de la comunicación, yo tengo que expresarlo, yo tengo que decirlo. Sentí que pareciese que no, y tengo una hija de 17 años, pero llegó un mensaje, y si llegó ese mensaje es porque es necesario. Y pareciese que uno de hombre, y pareciese que uno no sintiese tabús, pero a la hora de uno ver cómo los empieza a encaminar a ellos a través de una sexualidad sana, y es un tema que debe tratarse en la fundación. La mayoría de personas que llegan a la fundación y la mayoría de procesos se dañan por el área sexual. Y ese tema a veces no se toca en la fundación, en la lujuria, en el irrespeto. Ven un trapeador en la fundación, hombres en abstinencia, personas encerradas, y ven un trapeador, ven a cualquier persona, ven a la psicóloga, ven a la trabajadora social, ven a la señora de la cocina, oiga, y ven a la visita, ven a la mamá, ven a la abuelita, y hermano, no manejan esa parte. Y tenemos que empezar a hablar de sexualidad, de esas áreas, de esos deseos, ¿ya? ¿Cómo estamos manejando esa parte? ¿Cómo estamos hoy en día, como hoy en día esa parte es tan desordenada en la vida de los seres humanos? Y muchas veces canalizamos y dejamos el hábito de la droga, pero ya no fumo, pero puedo tomar. Ya no fumo, pero mi sexualidad como sea. Y a veces canalizamos, superamos el problema de la adicción, pero tenemos otras áreas desordenadas. Tenemos otras áreas que las manejamos en un desorden. Por eso la comunicación asertiva es para gobernar, es para gobernar, es para darle la educación. Por lo menos yo di cuando la doctora me dijo eso, yo ahorita yo tengo que enseñarle a mi hijo que él tiene que respetar a su pareja, que cuando él esté en el momento, por ahora está en el estudio, pero el día que él tenga su hogar, que respete a su mujer, que defienda a su mujer, que defienda a su familia, que sea hombre de una sola mujer, que no sea promiscuo. ¿Ah? Que no enseñar lo machista, que si tiene 6 novias es lo mejor. No, que a las mujeres se les debe dar un lugar, se les debe dar un respeto. Eso es comunicación, y que él logre conectar con eso, porque de pronto él ya ha visto en el colegio cómo atropellan a las muchachas. Dentro de la comunicación asertiva y de los temas que debemos postular, es la sexualidad en la recuperación, señores. Hay personas que la ansiedad, el deseo de consumo lo quieren a veces, los que tienen pareja, y creen que la pareja es un objeto sexual, ¿ya? Y a veces solamente se busca una satisfacción, pero se pierde el amor, se pierde el amor. Y de verdad que expreso esto porque si estamos hablando de comunicación asertivas, es bueno hablar a veces temas que nos ponen los cachetes coloraditos. Yo no pensé que se me fueran a poner colorados, pero es necesario a veces hablar de esos temas que a veces uno no quisiera tocarlos, que a veces son espinosos, porque hablamos mucho de drogadicción, pero es que venga, el tema de la drogadicción es la consecuencia de los comportamientos del ser humano. Quizá desde niños no nos enseñaron esos componentes, quizá venimos de un desorden sexual de las casas donde se vieron muchas cosas negativas y no sabemos cómo comunicar eso, no sabemos cómo corregir ciertos comportamientos y ciertas acciones que presenta el ser humano. Y aún, mire, dentro de la comunicación asertiva, ¿qué es lo que no le gusta a los pacientes y qué es lo que no le gusta a las familias? Nosotros como directores y como personas que trabajamos dando herramientas, tenemos que meternosle al rancho, tenemos que meternosles a ciertas áreas que a usted no le gusta. Y una de las áreas que creen que no tiene que ver con la restauración y que muchos dañan el proceso y muchos terminan mal el proceso y muchos desertan del proceso es porque también los está moviendo fuertemente esa área. Y hay que entrar a comunicar, a veces hay que entrar a dialogar. ¿Y cómo vamos a manejar eso? Y son temas espinosos. Y ese es el reto de la comunicación, que uno pueda llegar y entrar y explorar ciertas áreas, abusos. Hay personas y más hombres que tienen heridas, tienen resentimientos, tienen daño y fueron abusados. Pero como hay un machismo, no tiene a quién expresárselo, no tiene a quién comunicárselo porque lo van a hacer bullying, lo van a tomar de recocha. Y fueron vulnerados, fueron violentados, fueron maltratados. Y eso lo tiene ahí, está en la fundación y está en la fundación. Y él está luchando solo en silencio ahí. Él tiene esa herida, él tiene ese daño, pero siente miedo de expresarlo. Esa es la comunicación asertiva, expresar, abrir mi verdadera necesidad. A veces entre colegas, entre operadores, hermano, estoy teniendo este problema, pero me da pena.
Me da pena decirlo, ¿qué irán a pensar decir yo que en mi casa hay problemas? Y entonces, ¿sabe qué? La comunicación asertiva se bloquea cuando por los tabús, cuando por los miedos, cuando por las creencias yo pongo una barrera. ¿Y sabe qué pasa? Viene la doble moralidad y empiezo a mostrar una faceta que no es la mía. Empiezo a mostrar una realidad que no es la mía. Desde la fundación y de todas las áreas de la vida. ¿Cómo está, hijo? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Y por dentro está con esos conflictos, por dentro está con esas heridas y no logra expresar. Dentro de la comunicación asertiva, saber respetar la opinión del otro. El otro no me está comunicando bobadas a mí, para él esa es su lucha, para mí es una bobada, pero para él es su lucha, es su conflicto, es una tontería y tengo que ponerme en los zapatos de él. Comunicación asertiva para mí es lograr entrar y lograr expresar, lograr comunicar esos puntos tan difíciles. Jesús logró desarmar a una mujer, el hijo pródigo lo desarmaron. Jesús logró desarmar a una mujer, la mujer samaritana, donde le dijo, dame de beber. Y el problema no era de bebida, de agua, de sed. Esa mujer tenía un conflicto. Y esa mujer le dijo, dame beber, que si tú bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. ¿Y sabe por qué? ¿Qué buscaba saciar esa mujer? Conflictos internos. Buscaba amor, buscaba refugio, buscaba compañía, buscaba apoyo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor le dijo, seis maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo. O sea que había un conflicto. Yo creo que el Señor decirle, has tenido 6 maridos y el que ahora tienes tampoco es el tuyo, andas con otro. Es un tema difícil saber uno decirle a alguien, metérsele al rancho a una persona. Pero esa mujer lo entendió y esa mujer se dejó recuperar y se dejó sanar. Hay heridas que nosotros no nos hemos dejado sanar porque nos cuesta comunicarlas, nos cuesta decirlas, nos cuesta ser honestos y también en su efecto no hemos encontrado personas en las que sintamos confianza donde nosotros nos podamos abrir dentro de nuestros conflictos, dentro de nuestras luchas, dentro de nuestros daños paternales, maternales, dentro de lo que nos tocó vivir en el núcleo de nuestro hogar. Nadie viene de una familia de sangre azul. Yo vi a mis tías, a mis tíos, drogadictos, vi a familias dándose machete en mi casa, vi pelea, vi robo, vi que el tío con el primo y el tío con el primo, y créalo, que eso está allí. Esos patrones de conducta se siguen. Vi gritar, vi hablar maluco, esos patrones de conducta. Entonces, cuando yo empiezo a sacar eso, a expresarlo en el lugar que es, en el momento que es, yo me libero, pero también, ¿sabe qué? Empiezo a corregir, rompo la cadena, rompo las maldiciones generacionales y puedo modificar esos comportamientos, señores. Entonces, pues esa es mi opinión, ese es mi aporte, ese es mi concepto y ese es mi reto y mi desafío. Lograr yo poder sentarme a hablar con alguien, que alguien me diga, hermano, usted tiene que mejorar esto y esto y esto, y sin necesidad de enojarnos, sin necesidad de pelear. Yo también poder expresarle a una persona que he tenido barreras, he tenido limitaciones y poder expresarle a esa persona, te quiero, hermano. Vos sos mi pana, vos sos mi amigo, vamos para adelante. Un mensaje, vamos a cogernos de la mano y vamos a sacar adelante esta recuperación, vamos a sacar adelante la restauración, ¿ya? Que cuando hay conflictos, cuando hay batallas, no hay nada mejor que usted pueda encontrar una mano amiga. Su líder, su terapeuta es su amigo, cambia el concepto, él no es su enemigo. Yo le digo en la fundación, ahí hay amigos, hay un grupo sanador, hay un grupo restaurador, pero cambiemos el chip y dejémonos sanar para que nosotros podamos comunicar, para que podamos sacar, expresar de la manera más asertiva. A veces nosotros nos reprimimos, miren, muchos nos ganamos problemas porque reprimimos y a veces nos ponemos como una pitadora y cuando explotamos, explotamos de la manera que no es. Qué bueno uno tener a alguien donde uno le pueda decir, hermano, estoy con esta batalla. Y a veces, ¿sabe qué? Morimos solos. A veces morimos solos porque no tenemos dónde recostarnos, dónde llorar, dónde expresar, dónde comunicar, dónde ir. Y asertivo, ¿sabe qué es? Que cuando yo comunique, el otro esté presto ahí para decirme, hermano, no te voy a decir lo que querés oír, te voy a decir lo que necesitas. Y a veces los muchachos en la fundación quieren oír, te querés ir de la fundación, empacá y andate. Y ellos quieren oír eso, pero si hablamos de asertividad, nosotros les vamos a hablar lo que más les conviene. Y de pronto no está el momento, no está listo. Y ahí se choca el mensaje, y ahí se daña el mensaje.
porque no le vamos a decir a nadie lo que quiere oír, le vamos a decir las personas lo que necesitan oír, que a mí me digan lo que yo necesito oír, así me duela, así me cueste aceptarlo, me deben decir lo que yo necesito oír, no lo que yo quiero oír. Y por eso hay una malformación en la comunicación y por eso estos temas no es decirle a la persona lo que quiere oír, no es hablarle bonito con lo que ellos se acomodan, es decirme la verdad si me duela. Pero ¿sabe qué? La verdad me hace libre, la verdad me restaura, la verdad me rescata, la verdad me aploma y me aterriza y me hace estabilizarme en el proceso, señores. Y de verdad que eso debemos anhelarlo y eso debemos buscarlo. Que yo le pueda salir a decirle a mi vecino, vecino, venga, corrija a sus hijos de esta manera, haga esto así, vecino, pero ¿qué pasa? Bájale volumen, vecino, está llegando en parranda, que yo pueda ir a hablar con el del barrio, con el de la calle, con el del banco, ¿ya? Ir a decirle a un funcionario público, señor funcionario, usted vive por los impuestos de nosotros, atienda a las personas de la mejor manera, no son objetos, no se olvide que usted come por los impuestos de la gente. Y le decir a un político, doctor político, la plata no es para robársela, pero decírselo asertivamente, que esa persona cambie y modifique, decirle la verdad también en amor, con misericordia y verdad. Y creo que esos son los retos y esos son los desafíos. Hoy en día eso se ha perdido, la comunicación se ha perdido. Por eso termino con lo que empecé. Por eso antes nos dominaban a nosotros y había comunicación hasta con las miradas. Mi mamá me miraba a mí y yo sabía que tenía que quedarme quieto, quedarme callado. Yo ya sabía lo que ella me estaba diciendo cuando ella estaba en una visita y con una mirada yo sabía qué era lo que tenía que hacer. Hoy en día la comunicación asertiva es para gobernar esas áreas indomables que todos nosotros tenemos. Ese ego, esa arrogancia, esa prepotencia, esos deseos de consumo, esos deseos de saciarnos con lo que sea. Si no tenemos droga, nos queremos saciar hasta comiendo, nos queremos saciar de muchas maneras. Esos deseos, ¿sabe por qué? Porque no llega un mensaje asertivo que nos dominara. Por eso Jesús, el maestro de los maestros, le dijo a un hombre, di la palabra, solo una palabra creó un contexto tan poderoso, el centurión romano. Y a veces 10,000 palabras, horas de clase, horas de individuales, horas de grupales y no captan el mensaje. Horas de psicólogo, horas de trabajador social, horas de psiquiatra y no captamos el mensaje de la recuperación. ¿Y sabe qué? Nos estamos desgastando. A veces necesitan 2, 3, 4, 5 palabras y para adelante, mijo. Capta el mensaje asertivamente y vamos para adelante a avanzar. Y creo que ahí es donde nos debemos enfocar. Horas que no me prestan atención, que no me hablan, que no me miran. Mijo, hace rato se le dijo lo que tiene que hacer. Hace años se le dijo lo que tiene que hacer. Hace rato Dios le puso ángeles, Dios le puso el operador, Dios le puso al que fuera. Es usted el que no quiere coger el mensaje y hacer que el verbo se haga carne. Eso es asertividad. Hacer que una palabra cobre vida en nosotros para que haya coherencia, como decía el pastor, le entendí, entre lo que decimos y hacemos. Pero a veces no somos coherentes entre lo que decimos y hacemos porque ese mensaje no cobra vida con nuestras acciones, no lo materializamos. Puedo decirle que hay personas que saben más de rehabilitación, puedo decirle que hay personas que saben más de recuperación, puedo decirle que hay personas más técnicas y más profesionales de los que hay aquí, de los que hay aquí en Azofuté, de los que hay aquí en la Escuela de Sabios. Pero déjeme decirle que lo que se habla aquí es con verdad, lo que se habla aquí es convivencia, lo que se habla aquí es espíritu y vida de la palabra, no es cháchara. Y también aquí nos exponemos aún cuando nos hemos equivocado, porque aquí esto es una familia y aquí hablamos del corazón, aquí hablamos de la vida, aquí reconocemos lo bueno y lo malo y ¿sabe qué? Aquí todos nos vamos a coger de la mano para llegar lejos, para cambiar y para ser transformados, señores. Muchas bendiciones para todos, se les quiere de gratis. No sé si alguien más, mi pastor, usted que está moderando, quiera dar una opinión o algo, o pastor. Hasta ahí dejo. Un abrazo muy especial para todos. Hoy está moderando usted y yo hoy me siento en el banco a hacerle caso a lo que me digan. Así es, apóstol. Sí, no, de todas maneras alguien, pues no sé si alguien quiere más compartir, dar su experiencia. Amén. Pueda, pastor. Sí, estamos hablando, tocando un tema
bien interesante y profundo que es la comunicación asertiva. Y cuando hablamos de comunicación asertiva, las palabras de esa comunicación deben ser palabras que edifiquen, que construyan, que muevan a ser mejor en cuanto como personas, socialmente, espiritualmente, humanamente. De hecho, lo dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la sana edificación de los oyentes. Entonces, vuelvo otra vez al comienzo de lo que hablé ahora. Hay momentos de exhortación, hay momentos de confrontación, hay momentos donde nuestra comunicación debe de llevar palabras de reconocimiento. O sea, hombre, te felicito, has mejorado, estás haciendo bien las cosas. He visto que has podido crecer en este aspecto o en este otro. Entonces, la comunicación no siempre tiene que ser para lisonjear. O sea, esa no es una comunicación asertiva. Cuando se está lisonjeando a una persona, cuando se le está haciendo creer cosas que no son, que no están en él o que no van con el tema que se quiere tocar. Entonces, la comunicación asertiva, vuelvo y reitero, y con esto termino, debe ir acompañada de palabras que edifiquen, que construyan, que nos muevan a ser mejor persona, a buscar la excelencia. Esa debe ser la comunicación asertiva. Y gracias por esta oportunidad de poder expresar al respecto. Mil bendiciones para todos. Amén, pastor. Entonces ya por ahí, por el momento ya dejamos cerrado este tema. Yo creo que ha sido de mucha bendición para todos. Yo sé que esto nos va a ayudar, nos va a fortalecer muchas cosas que definitivamente necesitamos en estos procesos, tanto para los operadores, para los directores. Entonces, muchas gracias por estar ahí conectados. Estemos atentos a seguir allí cada día fortaleciéndonos más. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Pastor. Sí. Gracias. Nos vemos el día lunes con un nuevo tema. Si no estoy mal, en la lista continúa compromiso en la rehabilitación o en la recuperación. Vamos a hablar del compromiso. Ese fue el tema que postularon y pues vamos a intentar entre los directores y los que dan sus aportes y operadores, pues enriquecernos los unos a los otros con esos conceptos y con las diversas opiniones. Gracias. Gracias. Buen día. Chao. Bendiciones. Buen día para todos. Buen día, Bendiciones Pastor para Carlos, todos. todos los demás. Amén, gracias. Chao, papá.